José María Albino Vasconcelos Calderón, nacido en Oaxaca el 27 de febrero de 1882, proveniente de una familia tradicional. Fue un filósofo, educador, abogado, escritor y político, educador y visionario. Su sueño era la raza cósmica, porque defendía el pueblo iberoamericano mestizo, raza ideal, vanguardia de la humanidad futura. Su infancia la tuvo en la frontera norte de México, en Piedras Negras, Coahuila, y también en Eagle Pass, Texas, por el trabajo de su padre, al que hizo que tuviera contacto con cultura norteamericana y religión. Encuentra libros en la calle, entre los puestos, y se da cuenta en la literatura de otras realidades al que no se tenían acceso. Por ello, cuando Justo Sierra fue ministro de la Instrucción Pública en gobierno de Porfirio Díaz, fue que Vasconcelos tuvo gran crítica en la educación positivista y funda el Ateneo de la Juventud Mexicana, oponiéndose al sistema de visión única, exigiendo libertad de cátedra y pensamiento. La obra Ariel fue su inspiración. Además, formó el partido antirreeleccionista y enfrenta al dictador Porfirio Díaz. Él fue el director de dicho periódico, donde muestra su lado político. Se afilia a dicho partido en 1910, comprometido de manera intelectual, política y con ética para desarrollar el bien en el país. Vasconcelos forma parte de la primera revolución en el mundo, el 9 de febrero de 1913. Sale del país al no poder tomar el puesto de ministro de Instrucción Pública. Es aprensado, se escapa de la cárcel con unas sábanas desde una ventana, llegando a Estados Unidos. Pero a los 3 años de ese exilio, tras la revolución y no tener acciones inmediatas, regresa a México. E inicia su época de esplendor cuando Álvaro Obregón es presidente de la República Mexicana en 1920, asumiendo el puesto de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el rango educativo. Además, propuso el lema "Por mi raza hablará el espíritu", el cual sigue vigente hasta nuestros días, otorgando también su escudo. Fue director de la Biblioteca Nacional de nuestro país. Vasconcelos asumió el puesto como secretario de Educación del Gobierno Federal entre 1921 y 1924, pero desde el 22 de octubre de 1920 se presentó el proyecto de crear la Secretaría de Educación Pública, con plan educativo único para todo el país. Cabe destacar que dicho decreto se llevó a cabo con la creación de la SEP el 25 de julio de 1921. Aunque estuvo de manera breve en dicho puesto, dejó una huella imborrable en la educación mexicana y latinoamericana, ya que organizó a la SEP en 3 departamentos: en escolar, bibliotecas de archivos y bellas artes. En cuanto a lo escolar, Vasconcelos dijo que debía de construirse edificios escolares. En cuanto a la dimensión de bibliotecas de archivos, dijo promover cientos de pequeñas bibliotecas en igual número de poblados como complemento a las escuelas en todo el país. Y en cuanto a la dimensión de las bellas artes, él decía que también se ocupaban maestros, músicos que se dirigieran al canto y el dibujo. Y en cuanto al entrenamiento físico, debían estar a cargo de atletas. Esto como acompañamiento al maestro frente a grupo. Además, lo que tiene que ver con la filosofía de Vasconcelos, que se refiere a la difusión de cultura, hizo grandes tirajes de clásicos griegos como la Ilíada y la Odisea, buscando que el pueblo aprendiera a leer y escribir con dichas lecturas. Cabe destacar que en 1922 se inauguró el edificio de la actual Secretaría de Educación Pública. También Vasconcelos tenía la idea humanista y de alta cultura, porque le daba la importancia de los clásicos. Su plan se puso en marcha en compañía de varios del Ateneo de la Juventud, para cargos en su gestión, sumándose al proyecto el Departamento de Enseñanza Indígena y el de Desanalfabetización, ya que en nuestro país un 70% de la población era analfabeta. Vasconcelos invitó a varios educadores iberoamericanos, ampliando su visión en el trabajo de los libros de texto gratuito que impulsa la SEP a lo largo del país, con el objetivo de alfabetizar todos los pueblos, hasta en zonas rurales. Además, propaga la pintura mural con la Escuela Mexicana de Pintura. Vasconcelos, junto a Gabriela Mistral, trabajó para recuperar raíces mexicanas, convocando una campaña nacional contra el analfabetismo, convenciendo a muchos a la convocatoria,
brindando brigadas alfabetizadoras que seleccionan a jóvenes para desempeñarse como maestros rurales. Los indígenas son vistos a favor del mestizaje, donde Vasconcelos luchó para que no fueran vistos de manera discriminatoria o segregada, buscando la incorporación y no el aislamiento. En 1923, bajo el lema Tierra, Escuela, Acción Cívica y Cultura, se redacta el programa de redención indígena donde la SEP funda las Casas del Pueblo, lo que hace que Vasconcelos sea un impulsor de la educación indígena, rural, técnica y urbana, creando bibliotecas, misiones culturales y escuelas normales. Vasconcelos sostiene un concepto de cultura socialista y espiritualista, defendiendo a cada pueblo con la consigna que tiene algo que aportar a la cultura universal. Por ello, veía al pueblo iberoamericano mestizo como un pueblo destinado a ser la vanguardia de una humanidad futura, profetizando en 1925 la raza cósmica, mediante la colonización española, fijando su porvenir. Construyó bibliotecas, dirigió la edición de libros masivos en todo México, impulsó la alfabetización, fomentó el muralismo en edificios públicos, escribió libros, textos, ensayos, entre otros, hablando de pedagogía, sociología y antropología. Viajó a países de América del Sur para expandir experiencia revolucionaria y convocar a la juventud a sumarse a ella, pero a su retorno a México se encontró con conflictos, lo que lo lleva a renunciar a la SEP antes de que Obregón terminara su mandato. Se lanzó como candidato a gobernador de su natal Oaxaca y es despojado en dicho proceso electoral. En 1924, Vasconcelos sufre derrota en las elecciones de Oaxaca y parte a España, Italia, Grecia y Oriente, un viaje que influye en su obra posterior. Para Vasconcelos, Calles representa la parte negativa de caudillismo militar, donde él encabeza candidatura a la presidencia en 1929 y es derrotado nuevamente, con esto cerrando su actividad política. Se va del país por varios años y a su regreso en 1940 está muy cambiado. Vasconcelos fue llamado el Maestro de América, considerado impulsor de educación, arte y cultura. Realizó acciones para que todo el país tuviera acceso a la educación y a los libros de texto gratuito. Su trabajo estaba convencido en que la educación puede transformar a México porque las personas desarrollan sus aptitudes y habilidades. Además, menciona que la educación al alcance de todas las personas, donde destaca que los libros sacarán de la barbarie a este país. Por ello, hablar de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública es sinónimo de un impulsor de la educación en México como su máximo representante. Gracias, José Vasconcelos Calderón, Maestro de América. Con esto damos por concluido el tema Pasión y vida de José Vasconcelos y la creación de la SEP. Aquí te dejo las referencias bibliográficas.